¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a hoy jueves 13 de mayo del año 2021. Qué bien que nos permita entrar hasta la comodidad de sus hogares o también a la comodidad de sus oficinas, desde donde también nos sintonizan muchos trabajadores nicaragüenses. Hoy 13 se celebra el Día de la Virgen de Fátima, así que felicitamos a todas las que llevan el nombre de Fátima en esta celebración religiosa de la Iglesia Católica. También es jueves eucarístico, Día del Santísimo, para quienes profesamos la fe católica. Vamos al desarrollo de nuestras noticias. Iniciamos con el comunicado que ha emitido la Arquidiócesis de Managua a través de su Comisión de Justicia y Paz, donde dejan sentada la posición de la Iglesia en cuanto al tema del aborto, una de las temáticas que genera más controversia en nuestro país. Según la Iglesia, el aborto no debe ser un tema que debe ser incluido en la agenda de discusión en este periodo electoral. Veamos más detalles con el reporte que nos ha preparado Angel Altamirano. La Arquidiócesis de Managua emitió un comunicado en donde solicita que temas como el aborto, la eutanasia y la pena de muerte no sean parte de la agenda de gobierno de los candidatos a las próximas elecciones en noviembre. En el comunicado destacan que los derechos humanos no son asuntos religiosos, sino derechos inherentes a la naturaleza humana. No es una concesión ni un regalo que da el Estado. Estos derechos comienzan con el derecho de la vida. Por lo tanto, el aborto procurado es un crimen y violación al fundamental derecho de vivir, en donde se basan todos los otros derechos. El aborto es un crimen abominable que se constituye la cultura de muerte. Recordemos que el aborto no debe ser agenda electoral porque la vida humana no se negocia, se defiende y se promueve. En nuestro país, desde el año 2006, se adoptó un código penal que prohíbe completamente el aborto, incluidos los casos de violación, incesto, embarazos con riesgos para la vida o la salud y malformación grave del feto. Entre los años de 1937 y 2006, la práctica política estuvo parcialmente despenalizada. Es decir, que las mujeres podían tener un aborto terapéutico por una serie limitada de motivos de salud. La penalización para los médicos que practican abortos van desde a 6 años de cárcel y la prohibición de practicar medicina de 2 a 10 años. Para las mujeres que obtienen un aborto podrían enfrentar dentro de 1 y 2 años de prisión. Para Noticias 12, Angel Saltamirano. Gracias, Angel, por ese reporte y siempre sobre temas vinculados a la Iglesia Católica. El padre Juanerges Carballo nos hace una referencia histórica de por qué esta iglesia celebra a la Virgen de Fátima en el marco de las apariciones que realizó la Madre del Señor en Portugal. Bueno, esto nos lleva a remontarnos al año 1917, ¿verdad? En Portugal, en Cova de Iria, en el estado de Fátima, la Virgen se manifestó a 3 niños, ¿verdad? A Francisco, Jacinta y Lucía, y les transmitió un mensaje que podríamos resumir como un llamado a la conversión, al arrepentimiento, es decir, al cambio de vida. Y en ese sentido, el mensaje de la Virgen María es perfectamente evangélico, es perfectamente cristiano, coincide con el Evangelio de Jesús, que nos llama a la conversión y a comprometernos con el reino de Dios, ¿verdad? Era una época que se había pasado una Primera Guerra Mundial y la Virgen incluso en su mensaje a los niños les dijo que si no cambiaba la humanidad, si no se arrepentían, vendría una nueva guerra. Y la Segunda Guerra Mundial desgraciadamente llegó, ¿verdad? La Virgen María, pues creo que es un signo de su maternal preocupación por la humanidad y por la iglesia, ¿no? También los niños recibieron una revelación que no fue dada a conocer sino mucho más años más tarde, ¿verdad? En esta revelación se conoció ya en el año 2000 por autorización del Papa Juan Pablo II que un obispo vestido de blanco, eso creo yo que los católicos entendemos rápidamente que es el Papa, caminaba, ¿verdad?, en una realidad, en un camino solitario, pero que era herido, ¿verdad?, era asesinado, ¿no? Entonces, esto nos llevó después a
un 13 de mayo en la plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo II recibió un atentado, gracias a Dios no murió. Él mismo, después de este atentado, mandó a pedir el secreto de Fátima para leerlo, y él después comentó que la mano de la madre había guiado la bala de tal manera que no le había causado la muerte, ¿verdad? Pues son detalles de estas apariciones que nos hacen ver la maternal preocupación de María, el llamado a la conversión, y yo creo pues que es un mensaje siempre actual para la humanidad. En estos tiempos de pandemia también es necesario que reflexionemos, auxiliados por María, y tomemos buenas decisiones en la vida personal, familiar y también social, ¿no? Nicaragua está viviendo momentos críticos, pues yo creo que hay que rezarle a la Virgen, ¿verdad? Y hay que hacer eco de su llamado. Es una de las devociones más conocidas, digamos, en los últimos siglos de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Y ya se ha extendido y es parte del calendario litúrgico de la Iglesia. Hoy, este año coincide que se celebra la Ascensión del Señor, 40 días después de la resurrección, y la memoria de la celebración de la Virgen de Fátima. Pero yo creo que no hay contradicción, porque creo que la revelación de la Virgen siempre nos ayuda a encontrar el camino que nos lleva al cielo, donde nos espera Jesús. Quisiera aprovechar la ocasión también para decir que Nicaragua se está uniendo, la Iglesia nicaragüense se está uniendo a la iniciativa del Papa Francisco este mes de mayo de rezar cada día el rosario. La iniciativa es a nivel internacional, lo están haciendo a través de los bastantes santuarios conocidos, ¿verdad? Y hoy, 13 de mayo, también nos unimos a la iniciativa que se realiza en Colombia, en el Santuario Nacional de Chiquinquirá, de Nuestra Señora del Rosario, pues rezando siempre por el fin de la pandemia, por vivir la fe, ¿verdad? Y vivir como hermanos, pues en tantas situaciones críticas que vive la humanidad. Así es que gracias a Mater Fátima, con la cual pues nos unimos virtual y espiritualmente en este día. Eran declaraciones del padre Juanerges Carballo en ocasión de las festividades en honor a la Virgen de Fátima. Cambiamos completamente de temas. Miembros de organizaciones ambientalistas están denunciando lo que ellos denominan un despale indiscriminado en varias zonas de nuestro país, particularmente en San José de Cusmapa. Veamos más detalles con el reporte de Gabriela Solórzano. Comunitarios del municipio de Cusmapa, de Somoto, departamento Madrid, tuvieron contacto con nosotros y nos piden el apoyo, que denunciemos la situación que está ocurriendo en esta zona muy vulnerable, por cierto, para estas comunidades, porque son zonas especiales de conservación y de recarga hídrica de uno de los ríos más importantes, como es el afluente del río Coco, y en este caso la cuenca del río Tapacalí, donde están despalando indiscriminadamente sus pinares. Un miembro del Grupo Mogotón estuvo en la zona, pudo verificar que no hay gorgojo descortezador, por ejemplo. Nos llamó la atención en ver que en este plan de manejo no habían árboles marcados con círculos y numeraciones blancas, como normalmente lo contempla la ley forestal del país. Entonces, nos llama la atención esto, ¿verdad? La confabulación que se está dando, que están cortando los pinares sobre las fuentes de agua, a la orilla de las quebradas, sin importarles el efecto negativo que esto tiene para los ecosistemas, como es en el caso de estar talando, digamos, en las riberas de estos ríos y de quebradas, afectando directamente una de las cuencas más importantes del país, como es el río Coco, que por cierto ha sido designado como un geoparque y debe de tener la protección del Estado de Nicaragua, hasta donde entendemos. Entonces, la situación es bastante complicada, porque esto lo que hace es únicamente dejando más pobreza y miserias en estas comunidades, y lo principal es el agua para el consumo humano, de igual manera para la cadena productiva. Entonces, cuando estos ecosistemas los están talando de esta manera, realmente es totalmente ilegal por el lugar y el aprovechamiento que están dando, donde hay complicidad con la alcaldía de Cusmapa, por ejemplo, con funcionarios de Marena, de INAFOR, de los madereros y del dueño del bosque. Hay cinco grupos implicados en esto, en un aprovechamiento irracional de los pinares, que lamentablemente los están acabando a vista y paciencia de todo el mundo. Entonces, lo importante es que se haga la denuncia pública, que qué es lo que está ocurriendo precisamente en este lugar. Hay que hacer una investigación muy exhaustiva
quién es el que ha dado las concesiones, por qué lo han autorizado. Si bien es cierto que hay un decreto ejecutivo donde se manda a suspender la veda del pino en el territorio nacional, eso no aplica sobre fuentes de agua. Debe de quedar claro eso, porque las fuentes de agua tienen una protección absoluta por la ley 217 y la ley general del agua 620 de este país. Entonces, hay que hacer un llamado a las autoridades que investiguen qué es lo que está ocurriendo, y se van a seguir en esta charanga desbaratando los pilares. Realmente esto no va a ser sostenible con el tiempo, definitivamente. ¿Y quiénes son los afectados? Los comunitarios, porque los que se llevan la riqueza por lo general son los que participan en la parte extractivista de estos recursos. Es la denuncia de algunos ambientalistas sobre la situación que está ocurriendo en San José de Cusmapa. Vamos a hablar de temas económicos, y es que se han cumplido las metas de producción en cuanto a la carne y leche en nuestro país, al menos así lo ha reportado la autoridad de gobierno. En tanto, los productores, miembros de UPANIC, aseguran que estas metas que se han logrado ha sido por el esfuerzo y la dedicación constante de los productores ganaderos. Veamos. Sí, nosotros revisamos un documento que el día de ayer generó el gobierno con los incrementos que han tenido la producción de carne en Nicaragua en los últimos años. Y pues es importante comenzar a mencionar que este esfuerzo del incremento de la ganadería, de la producción de leche, de la producción de carne, ha sido propio del productor. Recordemos que en el tiempo que más crédito obtuvo el sector ganadero fue del 2.7% del crédito nacional comercial que prestaban los bancos al sector, y después del gobierno del doctor Arnoldo Alemán, donde tuvimos un programa de repoblación ganadera, no hemos tenido ningún proyecto, ningún programa dirigido a la ganadería. Es decir, que estos incrementos en las exportaciones, tanto de queso, leche, producción de carne, ha sido un esfuerzo exclusivamente con fondos propios de los productores ganaderos del país. Y las proyecciones, las perspectivas que tenemos para este año que viene, sí son, vamos a tener más producción de leche, más producción de carne, por un motivo simple, pues que la ganadería depende del tiempo, depende del clima. El invierno que fue favorable para la producción del año pasado, eso mantuvo una producción sostenida durante el año. Y en el verano, en la zona húmeda, tampoco tuvimos un verano muy fuerte, pues fue un verano bastante lluvioso en la zona húmeda, que eso mantuvo una producción de leche estable y una producción y engorde de novillo. Indudablemente, estos incrementos de la producción y de las exportaciones también tienen un efecto interesante, que es la crisis económica. Cuando vos tenés una crisis económica y necesitas más que vender, vos pues obligadamente vendés un poco más, y lo que el ganadero vende es la hembra, que es lo peligroso con el tema de los inventarios pues, que tenemos, y eso es también claro pues decirlo, que tenemos como un 2% la matanza de hembra por encima de los promedios, que todavía no pone en riesgo el inventario de hembra en el país, pero sí también las perspectivas del invierno, según las reuniones que hemos tenido con el Centro Humboldt, que tenemos una alianza estratégica para estos temas, también son proyecciones bastante favorables para la producción. Va a ser un invierno que en el primer trimestre va a ser normal según las normas históricas, y en la segunda parte del invierno, después de la canícula, va a haber incrementos en la cantidad de lluvia que va a caer y la distribución de esta misma. Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar, todo lo concerniente con la vida política de nuestro país. Estamos de regreso con mucha más información. Gracias por estar con nosotros. Miembros del Partido Conservador aseguran que no irán a las elecciones convocadas para el próximo mes de noviembre, aunque también dejan abierta la posibilidad de retractarse en los próximos meses.
El Partido Conservador sorprendió al anunciar que no participaría del proceso electoral convocado para el mes de noviembre. Alegan que no validan a los nuevos magistrados ni las reformas electorales recién aprobadas. La elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y la aprobación de la reforma a la ley electoral han generado un rechazo contundente de la oposición nicaragüense y de la comunidad internacional. La Secretaría General de la OEA expresa que dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre del 2021. Ante esta situación, Unión Republicana UNIR hace del conocimiento público que después de consultar nuestras estructuras de decisión asesorados por partidos conservadores hermanos del PC en la IDU, hemos decidido no participar en el proceso electoral convocado por los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral con la ley electoral actual. En los próximos 2 meses consultaremos a los 110.000 votantes que respaldaron al Partido Conservador en noviembre del 2016. Si ellos opinan diferente, la decisión podría cambiar. Los dirigentes conservadores también argumentaron su decisión con el informe presentado por la Secretaría General de la OEA en su más reciente sesión. Una vez que se llevaran a cabo las reformas a la ley electoral y la elección de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral en sintonía con la comunidad internacional, íbamos a evaluar si participábamos o no participábamos. ¿Se recuerdan esa parte? Entonces nos debe de sorprender que si hemos escuchado una respuesta de rechazo contundente de la oposición nicaragüense, tanto a la integración de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que son 10 magistrados que responden al régimen. No hay uno solo que represente a la oposición. Y las reformas a la ley electoral que no incorporaron ninguno de los temas de garantía, como la observación, la depuración del padrón electoral, la depuración de las estructuras electorales, el voto de los nicaragüenses en el exterior. Marcos Medina, Noticias 12. Esta mañana, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, pronunció un contundente mensaje sobre la situación política de nuestro país. Esto se realiza en la celebración en honor a la Virgen de Fátima en Rancho Grande, allá en Matagalpa. Veamos. Han escuchado el llamado que nos hace Nuestra Señora y que con el Santo Rosario venceremos y formaremos una legión de hombres, mujeres y niños orantes por nuestra conversión, por la paz, por nuestras familias, por nuestra Nicaragua, por una nueva Nicaragua. Oraremos también por los que no nos quieren, así consolaremos el corazón de Cristo. Estamos unidos, hermanos, y aunque los líderes no lo estén, el campesinado sí lo está. Y cuando llegue el momento, si así lo decidimos, todos nos expresaremos con nuestra voz, con nuestro derecho al voto en las urnas electorales, marcando con el lapicero en la mano, sin perdernos ni confundirnos. Es hora que se escuche en campos y ciudades que los campesinos, los de abajo, los que sudan la bota gorda todos los días, todas las mañanas, están unidos. En el campesinado de los de abajo no hay división. El campesino está unido. Estamos unidos en nuestros principios de ser, de que son principios inamovibles y que son principios innegociables. Los principios del campesinado unido no se negocian ni se mueven, están firmes en Cristo.
En el pronunciamiento de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, esta mañana en una misa campal que ha realizado en la zona de Rancho Grande, ahí en Matagalpa. Continuamos con más informaciones. El partido Yatama ha emitido un pronunciamiento en torno a lo que ellos denominan una expulsión de la coalición nacional. Han emitido un comunicado de prensa en donde señalan lo siguiente: el directorio indígena afro de la organización Yatama repudia la caprichosa decisión tomada el día de ayer por parte de la coalición nacional, en la que expulsa a nuestro dirigente principal, Brooklyn Rivera, representante legal de la organización. En este contexto, consideramos urgente reiterar y aclarar a la opinión pública nacional e internacional acerca de la naturaleza de nuestra lucha, que es por la defensa de los derechos sobre los territorios, autogobierno y el buen vivir de nuestros pueblos y comunidades de la Mosquitia. Nuestra organización, a lo largo de su existencia, ha defendido permanentemente estos derechos en todos los escenarios y durante el conflicto armado de los años 1980 ofrendamos vidas de miles de hermanos indígenas defendiendo sus derechos individuales y colectivos en la región Mosquitia. Nadie debe poner en duda la legítima lucha inclaudicable desarrollada por parte de nuestra organización, encabezada por su dirigente principal en los últimos 40 años, quien en ese lapso ha dedicado la mayor de su vida en la justa causa y en ningún momento ha claudicado, traicionado y vendido a nuestras comunidades. Por tanto, con la expulsión de nuestro Taupla, no se claudicará ni se apagará sus voces, sino con él a la cabeza continuaremos forjando nuevos rumbos de lucha, avanzando en sendas de la dignidad, justicia y derechos mediante participaciones activas y sostenibles en todos los escenarios regionales, nacionales e internacionales con personalidad y voz propia. Denunciamos que la decisión arbitraria tomada por la coalición nacional intenta aplacar la resistencia de los pueblos indígenas y que evidencia la imposición y soberbia de sus miembros que forman parte. El voto efectuado por nuestro líder en su condición de representante de nuestra organización fue exageradamente estigmatizado y manipulado de mala fe, pretendiendo afectar la imagen y la fortaleza de la organización y su liderazgo. Como es sabido, nuestras comunidades sufren actualmente crisis de seguridad alimentaria y climática, saqueo de recursos comunales, colonización de sus territorios, por todo, o más bien todo por la política gubernamental del colonialismo interno. Desde la unidad cultural y espiritual de nuestros pueblos, rechazamos categórica y contundentemente la decisión improcedente tomada por la coalición nacional, por lo que al unísono y con firmeza asumimos que con la expulsión de nuestro Taupla se expulsa toda la organización de ese bloque opositor, de la cual formamos parte desde su fundación y hemos aportado en la búsqueda de la justicia, democracia y libertad para Nicaragua. Es evidente que con esta acción denigrante en contra de nuestros pueblos de parte de la coalición nacional queda demostrado la intolerancia, discriminación y menosprecio hacia los pueblos indígenas de la Mosquitia de Nicaragua. Hoy por hoy no concebimos un Yatama sin el liderazgo de nuestro Taupla, por lo que nos ponemos de pie cerrando fila en defensa de nuestra organización y en repudio de la decisión discriminatoria que solo se compara y trae recuerdo de la expulsión ilegal y arbitraria sufrida de parte de este mismo líder desde su escaño en la Asamblea Nacional en 2015 y nos lleva a la interrogación de cuál es la diferencia entre las dos expulsiones, aunque claro está, esta última es de orden institucional y sustentada antojadizamente en sus leyes, y en cambio la primera proviene de una agrupación de facto sin base legal. Aún así sus promotores se igualan en su responsabilidad. Dado en Bilwi, Mosquitia, a las 10:30 de la mañana del día 12 de mayo del 2021. El comunicado que ha emitido la organización Yatama, este partido político que es miembro de la coalición nacional, aseguran que debido a la expulsión que realizó la coalición del diputado Brooklyn Rivera,
por haber votado a favor de los diputados o de los magistrados sandinistas al Consejo Supremo Electoral. También la organización lo toma como expulsión del partido político. Por tanto, la coalición nacional estaría ya quedándose sin menos o con menos integrantes en este contexto que vive el país. Seguimos con más noticias, cambiamos de tema. El ejército de Nicaragua interceptó a un ciudadano con varios paquetes de cocaína en la zona del interior del país. El ejército de Nicaragua, consecuente con el lema "Somos el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio y en cumplimiento a la estrategia de Estado muro de contención contra el narcotráfico y crimen organizado", a través del primer Comando Militar Regional, el 12 de mayo de 2021, incautó 287 paquetes de cocaína a un ciudadano nicaragüense durante servicio operativo en el empalme La Ceibita, kilómetro 188, carretera Estelí, San Juan de Limay, los cuales eran trasladados en una camioneta color azul con placa de Managua. Realmente nosotros, en el marco de esta estrategia, en el marco del plan de lucha contra el narcotráfico, pues estamos dándole un golpe contundente a la narcoactividad que tanto afecta la nación nicaragüense y por supuesto el mundo entero. La persona retenida, la droga y el vehículo fueron entregados a las autoridades correspondientes. Continuamos con más informaciones acá en Noticias 12. Ayer por la tarde, el Consejo Supremo Electoral ha enviado a los partidos políticos lo que se denomina el proyecto de reglamento de ética electoral que regirá las elecciones de este noviembre próximo y la campaña electoral. Hay varios aspectos muy importantes que se destacan en este proyecto. Particularmente se incluye la ley de agentes extranjeros y también la ley conocida como ley de inhibición a candidatos opositores, ley de defensa de los derechos del pueblo, la soberanía y otros aspectos que el gobierno ha planteado en estas normativas aprobadas en diciembre del año pasado. Gabriela Solórzano nos ha preparado un análisis de esta ley y nos cuenta mucho más. El pasado 11 de mayo, el Consejo Supremo Electoral presentó el proyecto de ética electoral de las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 7 de noviembre del año en curso a los partidos políticos para que emitan sus observaciones a más tardar este jueves 13. Dentro del proyecto, el Consejo Supremo Electoral incluye como obligación asegurar el cumplimiento de la Ley 331, Ley Electoral, así como la Ley 919, Ley de Seguridad Soberana y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, además la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo y la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Afirman que están sujetos todos los partidos políticos, candidatos fiscales, miembros y activistas, así como propietarios, directores, comunicadores y hasta presentadores de programas de comunicación, funcionarios del Poder Electoral, entre otros. El artículo 3 destaca que no deben usarse calificativos insultantes, epítetos ni referencias degradantes a las personas, al nombre y apellido de los candidatos y las candidatas ni a sus familias. Por otro lado, exigen expresar el origen del financiamiento de las campañas emitidas en medios de comunicación y el incumplimiento o cualquier denuncia de violación se tramitará de conformidad con las normas del procedimiento señalado en el artículo 171 de la Ley Electoral para el ejercicio de acciones penales. Aducen que las infracciones traerían consecuencias a las organizaciones políticas a las cuales pertenecen el infractor o los infractores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte, y hay que hacer referencia que también en este proyecto de ética electoral que ha planteado el Consejo Supremo Electoral también se incluye a los comunicadores, presentadores, periodistas, directores de prensa de los medios de comunicación a estar sujetos también a regulación según esta normativa que se espera el día de mañana ya salga publicada en la Gaceta Diario Oficial. Seguimos con más noticias. Lo hacemos con información que nos está, que tenemos en relación, a ver si me indican en Control Master, por favor, sobre la libertad religiosa. El informe que ha emitido el Departamento de Estado de los Estados Unidos
en torno a los ataques que se registran en nuestro país a varias iglesias, entre ellas la Iglesia Católica. En su más reciente informe sobre libertad religiosa, Estados Unidos expuso cada uno de los ataques que ha recibido la Iglesia Católica en Nicaragua de parte del gobierno de turno. El documento recoge las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre las situaciones de peligro que han enfrentado los religiosos en nuestra nación. Rememoran el atentado ocurrido en la Catedral de Managua, donde sujetos presuntamente afines al FSLN lanzaron un artefacto explosivo contra la Capilla de la Sangre de Cristo. También exponen los asedios constantes a templos católicos a nivel nacional. Detallan que la Iglesia Católica es vista como adversaria al gobierno por su postura pro-democracia desde la rebelión cívica de abril 2018. El escrito también revela notas diplomáticas de preocupación por parte de la Embajada norteamericana en Nicaragua ante estos hechos. El informe también resalta los bloqueos de autoridades de aduana a organizaciones sociales miembros de la Iglesia Católica, a quienes les han retenido contenedores con ayuda humanitaria para los más necesitados. Nicaragua se encuentra en la lista de vigilancia especial por haber cometido o tolerado graves violaciones a la libertad religiosa, según Estados Unidos. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de un nuevo corte comercial. Al regresar, más información. Continúe con nosotros. Gracias por continuar informándose con nosotros. Son las 12 del mediodía con 47 minutos. Veamos ahora el análisis de Bonifacio Miranda en relación a cuál pudo ser la causa por la cual los dos principales grupos de oposición no concretaron una alianza electoral en un contexto donde la ciudadanía les demanda a gritos unidad. Los acontecimientos del día de ayer son bastante extraños porque encontrás dos versiones diferentes. Pero parece que en realidad lo que ocurrió es que parece que hubo una comunicación entre el PRD y la Alianza Cívica y la Alianza Ciudadana para que se reunieran para discutir los puntos de la unidad, y al final el PRD no llegó. Y mintió porque dijo que no había sido citado y citaba después de las 4 cuando el plazo fatal era a las 5 de la tarde. Entonces, esto no debe desalentar a la ciudadanía porque, aunque el plazo para la inscripción de las alianzas era el día 12, realmente la inscripción de candidatos es hasta el día 28. Entonces tenemos 46 días para seguir negociando entre los grupos unas posibles candidaturas únicas. Esto es muy importante aclararlo porque crea mucha incertidumbre y desmoralización el hecho de que no se pudo haber logrado la unidad el día de ayer. Sin embargo, nunca hay que descansar, siempre hay que seguir trabajando y sobre todo se deben abandonar ese método de estar presionando un grupo al otro, en este caso los de la Coalición Nacional contra la Alianza Ciudadana, denigrando la personalidad de Kitty Monterrey, acusándola de cosas falsas, haciéndola creer que ella es la mala de la película, que ella es la que impide la unidad, cuando en realidad quienes hemos estado en la política podemos darnos cuenta de qué es lo que ocurre realmente. Dentro de todo eso, ¿cuáles son las oportunidades que ellos tienen? Creo que obviamente si se logra una unidad total de la fuerza es muy importante para poder vencer a la dictadura en las próximas elecciones, pero de todas maneras se logre parcialmente o totalmente o no se logre, lo más importante es un discurso que entusiasme a la ciudadanía, porque debemos de quedar claro que la dictadura tiene una estrategia de desmoralizar a las personas para que no vayan a votar y que ha hecho todo para que la gente crea que nada se puede cambiar. Eligieron un Consejo Supremo Electoral con 10 magistrados, prácticamente 7 de ellos y 3 de los aliados, aprobaron unas reformas a la ley electoral que es un retroceso en relación a la ley electoral que ya existía y que era muy dura, y crean condiciones muy difíciles, ponen los plazos muy cortos, elaboran unilateralmente el calendario electoral, hace que consultan pero no cambian nada. Entonces, todo eso es una estrategia para desmoralizar al votante y la ciudadanía debe estar claro que solo tenemos una oportunidad y es que en las próximas elecciones votemos masivamente para cambiar este gobierno. Entonces, la unidad es un aspecto muy importante, pero no es el determinante. El determinante es que la población se convenza
y tenga la claridad de que se requiere cambiar este gobierno. Las personas quieren saber si todavía... Ahí teníamos declaraciones del analista político Bonifacio Miranda. Vamos a presentarles a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Temperaturas mínimas al amanecer en occidente de 25 a 27 grados centígrados, la zona de Managua hacia arriba de 23 a 26, Ocotal, Somoto 20 grados centígrados, Estelí, Matagalpa 18 a 19, de Huaco hacia San Carlos de 22 a 26, de Layote hacia Nueva Guinea de 22 a 25, Triángulo Minero 24 grados centígrados, Caribe 25 a 27 grados centígrados. Mientras tanto, las temperaturas máximas se mantienen de 33 a 36 grados centígrados en la zona de León, Chinandega, con sensación térmica de 35 a 38, Managua hacia arriba de 29 a 31 grados centígrados, sensación térmica de 30 a 33, Somoto y Ocotal de 28 grados centígrados con sensación térmica de 29 a 32, Estelí, Jinotega y Matagalpa de 26 grados centígrados, sensación térmica de 27 a 30, Huaco hacia San Carlos de 29 a 31 con sensación térmica de 29 a 34, la zona de Río Blanco hacia Nueva Guinea de 27 a 29, sensación térmica de 28 a 32 grados centígrados, Triángulo Minero de 29 a 30 grados centígrados, sensación térmica 31 a 34 y Caribe 27 a 28 grados centígrados con sensación térmica de 29 a 32 grados centígrados. En relación a las nubosidades, mantenemos siempre sistemas de vapor que están generándose en la zona sur de Nicaragua, mientras que en el resto del territorio se mantiene con altas presiones que estarán generando pocas condiciones de precipitaciones durante el transcurso de este día. Las posibles precipitaciones estarán concentrándose en la parte sureste de Nicaragua, que estará afectando Nueva Guinea, Puerto Morrito, San Carlos, Punta Gorda, San Juan del Norte, Bluefield, hasta algunas zonas del Triángulo Minero con algunas brisas y llovinas ligeras aisladas, mientras que Managua, Jinotega y Rivas al mediodía mantendrán pues algunas condiciones de brisa o chubasco ligero que se puedan estar presentando. En relación a los vientos, se mantiene con ráfagas fuertes de 58 kilómetros a 65 kilómetros entre Ocotal hacia Huigalpa y de Managua hacia Rivas, manteniendo siempre estas velocidades de viento de 58 a 60 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales. El Frente Frío 56 sigue descendiendo hacia el Golfo de México buscando el Golfo de Honduras y la zona de Nicaragua mantiene de 1010 a 1012 milibares en la zona sur, ahí hacia el norte de 1012 a 1014 milibares como altas presiones que están afectando a nuestro territorio. Mientras tanto, mantenemos siempre las corrientes de bajo nivel afectando a la parte del territorio nacional como también del Salvador, y tenemos el sistema de alta presión, los niveles medios de la atmósfera que están inhibiendo algunas condiciones de posibles precipitaciones en el territorio nacional, y el Frente Frío número 56 sigue descendiendo hacia el Golfo de México buscando el Golfo de Honduras próximamente, que estará generando las condiciones de posible humedad y posibles precipitaciones a partir de la próxima semana del día martes en adelante. Veamos ahora nuestro segmento de noticias tecnológicas. Instagram anunció una nueva herramienta que les permite a los usuarios añadir hasta 4 pronombres a su perfil que luego pueden elegir mostrando públicamente o solo a sus seguidores. Esta opción por el momento solo estará disponible para algunos países, aunque no se especifica cuáles. De este modo se podrá agregar directamente desde el perfil el pronombre que se desee. En Estados Unidos, por ejemplo, esta herramienta ya comenzó a llegar a los usuarios. Quienes todavía no lo tengan también pueden optar por completar un formulario que está en línea. Ahí también se puede solicitar la inclusión de los pronombres. Además de él y ella, el sitio Mashable dice que encontró otras 41 variantes, que en su mayoría no se pueden traducir al castellano. Instagram incorporó recientemente la transcripción automática a las historias, tal y como se venía anticipando. Esta nueva herramienta se activa por medio de un sticker dentro de los stories. Por el momento, los subtítulos están disponibles en solo inglés, pero a futuro llegarán a más idiomas. Con esta novedad, la red social quiere que estos contenidos sean más exclusivos y eficientes y que permitan que las cuentas puedan ser seguidas por usuarios con deficiencias auditivas, pero también apunta a aquellos que no son hablantes nativos de inglés o que vean estos contenidos sin audio. En noticias internacionales, Guatemala recibirá un nuevo lote de vacunas Sputnik V para combatir la COVID-19.
Ese será el segundo lote de vacunas Sputnik que Guatemala recibirá para avanzar en la inmunización de personas en segunda fase. Las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron que serán 50.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 que llegarán la otra semana y a finales de mes otras 300.000 dosis de las adquiridas a través de COVAX. Podríamos estar recibiendo el día lunes o martes de una cantidad igual a la que recibimos en la primera embarque de Sputnik, de 50.000. Las de COVAX estaremos confirmando a finales del mes de mayo. Estamos a la espera aún de ese cronograma. Esperaríamos tener una reunión antes de que finalice la semana y poder tener un estimado, diría yo, porque a los fabricantes se les hace difícil ahorita comprometerse con cronogramas de entregas cuando la lucha está a nivel mundial y la producción muchas veces se hace difícil también. Entonces esas son las dos condicionantes. A la fecha, Guatemala registra el ingreso de 658.000 dosis de vacunas contra el COVID-19, producto de donaciones y compras directas, asimismo por medio del mecanismo COVAX. Con el ingreso de los próximos lotes, el país registrará cerca de 1 millón de vacunas. En Cuba, las autoridades de salud de la isla están iniciando la vacunación contra el coronavirus con su propia vacuna. Cuba dio inicio a la inmunización de sus habitantes contra COVID-19. Desde el miércoles, la población de riesgo puede recibir la inyección de Abdala, el primero de los 2 proyectos vacunales más avanzados de los 5 que se desarrollan en la isla. Los participantes del ensayo deben pasar por una entrevista médica inicial y permanecer 1 hora en observación después de ser vacunados. Yo me siento divina, no me dio nada, yo soy hipertensa, cardiópata y soy asmática. Y hasta ahora me he sentido muy bien. Con esta acción, Cuba lleva a cabo ensayos conocidos como intervención de salud pública que se realizan antes de terminar los ensayos clínicos de las candidatas a vacunas. Los investigadores ya habían realizado este mismo ensayo con los 2 candidatos vacunales, pero a menor escala. Las autoridades médicas tienen previsto autorizar en junio el uso de emergencia y un registro condicionado para Abdala y Soberana 2 y así continuar con la inmunización masiva. Ansiosa estaba por este momento y yo decía, ay, pero ¿cuándo vamos a vacunar en regla? Con todos los casos que desgraciadamente todo el mundo no se cuida como es debido y estaban saliendo demasiados casos. Más de 1.700.000 personas serían vacunadas entre mayo y agosto en la capital, según anunció el viernes el Ministerio de Salud. La isla tiene una larga historia de vacunas y comenzó a desarrollar sus propios remedios en la década de 1980 a causa del embargo estadounidense, con 8 de sus 13 inmunizantes producidos localmente. Cuba ha mantenido desde hace meses un repunte de casos de COVID-19. El miércoles registró 1.207 nuevos casos, una cifra récord. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. En la tarde, más informaciones.